Hoy vamos a hablar de lo que en Málaga se conocía como la Cochinita, aquel tren que nos llevaba hasta Venta de Zafarraya, un tren que también se le conoció como, además de la Cochinita, como el Viejo Verde, el tren de la Porla y el Matagallinas. Todavía somos muchos los que evocamos aquel recuerdo cuasi romántico de aquel tren, el pequeño tren, algo estartalado con aquella fumarola de humo al que llamábamos la Cochinita. Y posiblemente todos los que hayamos pasado ya los 60 años pues lo tengamos en nuestro recuerdo. Es por eso que hoy quiero hablar de este, digamos, tren romántico. Antes de que apareciera este tren, del tren más popularmente conocido como la Cochinita, existió otro tren que venía desde las canteras de los Almellones que traían piedras hacia Málaga. Era un tren de vapor al que la gente le dieron en llamar Matilde. Vayan ustedes a averiguar el por qué se llamaba Matilde. Este tren de la Cochinita tenía su estación en la estación de Suburbanos, allí en el puerto, y partía hacia la zona de la Alta Zarquía y la Ventas de Zafarraya. Es decir, llegaba hasta la Viñuela y de allí empezaba un tortuoso camino hacia el Venta de Zafarraya, que, como saben ustedes, hay unos 30 kilómetros de cuesta, y aquel tren pues le costaba subir por aquella pendiente, y entonces lo que sí idearon fue poner en las vías lo que se llamaba una cremallera, por lo cual el tren, cuando iba subiendo, se enganchaba a la cremallera y poquito a poco iba haciendo su camino. Aquel tren era tan lento, sobre todo en aquella subida, que muchos de los pasajeros, cuando iban hacia Venta de Zafarraya, pues después de estar bastante tiempo en el tren encerrado, pues se bajaban con el tren en marcha y caminaban al paso del tren. Fíjense hasta qué punto el tren viajaba solo. Este tren supuso una verdadera mejoría en la economía de aquellas zonas de la Zarquía, puesto que antes de que existiera este tren, lo tenían muy difícil para traer la gente de la Zarquía, traer esos productos que ellos producían en sus huertas, como bueno, eran todos los vegetales, productos como de la gallina, los huevos, la carne, etcétera, etcétera, y lo podían traer a Málaga con mucha más facilidad. Y también incluso podían venir a Málaga en casos de necesidad, de enfermedad y tal, y de Málaga también se podían surtir a mucha gente también de la Zarquía, que de otra manera lo tendrían bastante difícil. Antes he dicho que bueno, este tren le conocíamos como la Cochinita, pero verdaderamente se le conocía, el más popular era la Cochinita, pero se le conocían por otros tres nombres más. Uno era, a este tren le llamaban, a este tren que ven ustedes aquí, en este cuadro, pues le llamaban el Viejo Verde, también le llamaban el Matagallinas, y también el tren de la Porla. Esto era así porque el nombre de la Cochinita le venía dado porque era negro, el vagón, como ven ustedes, era negro, aunque aquí tiene también un punto verde, y además andaba muy despacio, como suelen hacerlo las Cochinitas. Luego también le decían el Viejo Verde porque este tren, al pasar por las zonas de playa, pues en aquellos años 50, 60, pues solían haber chicas en bañador
no como los de hoy, pero sí llamaban la atención, y dicen que se subían los viejos y se ponían en las ventanillas especialmente para ver a aquellas chicas en bañador allí que estaban tomando el sol en la playa. También le decían el matagallinas, pues que cuando pasaba por la barriada del Palo, salía de los suburbanos del puerto, cogía la barriada del Palo y ya salía hacia la Cala, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando pasaba por la zona del Palo había muchas casitas, matas que tenían animales domésticos de granja, como podían ser las gallinas, y las gallinas las tenían sueltas en la calle. Allí las gallinas no se perdían ni pasaba nada, solo que las gallinas tenían una especial afición a ponerse sobre los raíles del tren, y claro, cuando pasaba el tren algunas gallinas pues perdieron, digamos, el pico allí, presa del atropello de estos trenes. Y también se le decía el tren de la Porla, porque este tren tenía una parada en la fábrica de lo que nosotros conocemos como la fábrica de la Porla. La Porla no es otra cosa, para los que no sean malagueños, que el cemento. Era una fábrica de cemento que hay pues cerca del Peñón del Cuervo, pasado el Cantal, etcétera, etcétera. Muy conocido en Málaga. ¿Y por qué le decían de la Porla y no le decían del cemento? Pues porque esta fábrica, cuando se instaló allí, esta fábrica se llamaba la fábrica Portland. Lo que pasa es que, como ya lo he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, los malagueños, cuando nos cuesta trabajo decir una palabra, no tenemos problema y le cambiamos el nombre. Y entonces de Portland pasó a fábrica de la Porla. Esta compañía de trenes suburbanos nació con capital francés y belga, de la mano del Banco de Amberes el día 11 de marzo de 1905 y comenzó a funcionar el 20 de abril de 1907. Gozaba con una concesión por 99 años. Es decir, que podía haber estado funcionando hasta el 2008. Lo que pasa es que, bueno, pues a este tren le salió una competencia, como fueron los autobuses, como fueron los automóviles particulares que ya casi todo el mundo tenía, y este tren pues ya no tenía la utilidad que al principio tenía y que se le había dado, y únicamente quedaba para, bueno, pues llevar algunos pasajeros a las playas. Aquella vía era lo que se llamaba de vía estrecha, la vía por donde iba este tren, la vía de vía estrecha, que tenía 1 metro de ancho. Por la barriada del Palo pasaban diariamente 3 trenes. Uno que pasaba por la mañana, que era un mercancías, y lo hacía a las 8:30. Por la tarde pasaba el tren correo, que lo hacía a las 2:30. Y ya había un tren mixto que pasaba a las 7:30 de la tarde. El precio de la entrada oscilaban en 1916 desde los 30 céntimos que costaba ir en segunda clase a la barriada del Palo, o las 2,95 pesetas que costaba ir al destino más lejano, que era Venta de Zafarraya. Las diferentes paradas que tenía este tren que iba a la Sarquía, que iba a Venta de Zafarraya, eran las siguientes: Málaga el Palo, La Cala Rincón de la Victoria, Benagalbón, Chilches, Benajarafe, Vallenisa, Almayate, Torre del Mar, Vélez Málaga, El Trapiche y La Viñuela, y después Venta de Zafarraya. Este tren, al que todos recordamos, dejaría de funcionar en el año 1970.
Espero que os haya gustado esta breve reseña sobre el tren de la Cochinita, el que iba a Venta de Zafarraya, porque luego teníamos otros trenes que también iban a otra parte de la Costa del Sol. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor darle al like, que podamos contabilizar la visita, veamos si os ha gustado o no. Si podéis suscribiros, que es gratuito. Y nada, hasta la semana que viene, que contaremos otra historia del pasado de nuestra Málaga.